esto es un capítulo. Es un capítulo, es la parte donde contamos la vida de él. Sí. Pero, Chiche, hay otra parte. Hay otra parte que tiene que ver con el contexto de lo que fue la saga de la familia Ford. Porque la tragedia no termina solamente en Ricardo. La tragedia sigue con reclamos, con herencias, con encuentros, desencuentros, con grandes misterios. Con secretos, que vamos a ver muchos. después del corte, por supuesto. Ya volvemos. Les prometimos, obviamente, mostrar la saga trágica de la familia Ford, porque es la otra tragedia. Pero antes de eso, yo quiero contarles que el personaje, Ricardo Ford, yo lo entrevisté muchas veces llegamos a charlas íntimas. En un momento dado le pregunté, vos estás viviendo como si quisieras morir rápido. Y me dijo, sí, yo estoy viviendo porque sé que voy a morir rápido. Por eso quiero gastar todo, por eso necesito todo lo que pase tiene que pasar ahora. Pero llegamos incluso a hacer números. A ver, Ricardo recibió aproximadamente en efectivo, alrededor de entre 17 y 20 millones de dólares cash, ¿sí? Eso es lo que recibió él de herencia, aparte de los bienes, aparte de todo eso, y de las acciones de la empresa. Él se recibió 17 y 20 millones de dólares cash. A ver si nos entendemos, están puestos en el banco. De esos 20 casi millones de dólares no nos quedó un centavo. Terminó pidiéndole plata prestada a la mamá, ¿sí? La mamá Marta Ford, que es mega turbo millonaria, porque además también es heredera del imperio ese, terminó pidiéndole plata prestada a cuenta de herencia. O sea que no le alcanzó todo lo que él había gastado. Estamos hablando de casi 20 millones de dólares. Pero, insisto, cada vez que yo le preguntaba, ¿pero vos la gastás? Sí, porque yo sé que voy a morir joven. Le pregunté, ¿pero vos querés morir joven? No sé si quiero, pero voy a morir joven. Y así fue. Y desgraciadamente tuvo razón y fue como que vio precisamente y buscó su propia muerte. Pero claro, el contexto donde vivió Ford, uno lo va a entender cuando ve la saga trágica de la familia Ford. Esta es precisamente la tragedia de esa familia. Verdadera historia de la dinastía Ford. El primer Ford que desembarcó en Argentina fue Felipe, el abuelo de Ricardo, un chico catalán que arribó con sus padres desde Barcelona en barco en el año 1912. Los bisabuelos de Ricardo decidieron venir a hacer la América y abandonaron Cataluña para probar suerte en Buenos Aires. El pequeño Felipe, de tan solo 12 años, tenía mucha habilidad para hacer sociales y en el barco se hizo amigo de otro chico de su edad, de apellido López. Al llegar a Buenos Aires, el preadolescente Felipe Ford y su nuevo amigo López comenzaron juntos a buscar trabajo. A los pocos días, ambos empezaron a trabajar en una fábrica de turrones, propiedad de un inmigrante español, que solía darles empleo a los jóvenes recién llegados de su tierra natal. Pocos años después, López y Ford renunciaron a la fábrica de turrones y decidieron abrirse juntos su propio negocio de fabricación y venta de chocolate. Los dos comenzaron a fabricar huevos de Pascua y esa idea les abrió las puertas del éxito, ya que hasta ese momento los huevos solo se importaban desde Europa y el hecho de ser los primeros fabricantes nacionales los posicionó rápidamente en el mercado. Al terminar la adolescencia, López y Ford ya era una empresa rentable y cada vez recibían más pedidos, no solo de huevos de Pascua, sino también de tabletas de chocolate.
Nadie sabe por qué razón la sociedad se terminó y se desconoce lo que más tarde ocurrió con López, pero Felipe Ford decidió seguir solo con su incipiente fábrica de chocolate. La nueva empresa se llamó La Delicia de Felipe Ford. En el año 1926, a tan solo 14 años de haber llegado en un barco de inmigrantes, Felipe Ford inauguró la planta actual de Felford, de 5.000 metros cuadrados. Antes de cumplir 25 años, Felipe se casó con una joven que también tenía origen catalán, Asunción Balget. La pareja tuvo 5 hijos: Felipe, Eduardo, Carlos, Marta y Amelia. El hijo del medio, Carlos, apodado Lalo, sería años más tarde el padre de Ricardo Ford. Lalo conoció a una joven mujer muy atractiva, cantante de música lírica. Se llamaba Marta Campa, y ni bien se conocieron, se pusieron de novios y al poco tiempo ya eran marido y mujer. ¿Y Mariego cómo la conoció, mamá? Se la presentó una amiga. Marta y Lalo tuvieron 3 hijos: Eduardo, Jorge y Ricardo. Lalo se caracterizó por ser un padre muy rígido y autoritario. Lalo Ford era la máxima autoridad del hogar y sus hijos le tenían miedo y mucho respeto. Su esposa Marta era la única que se atrevía a enfrentar a Lalo cuando ocurría algún problema familiar. El primogénito Felipe hijo no se llevaba bien con su padre, ni tampoco con su hermano Lalo. Felipe padre y Felipe hijo tenían constantes discusiones y se enfrentaban continuamente dentro y fuera de la fábrica. A mediados de la década del 60, después de una larga pelea entre ambos, la familia Ford sufrió una irreparable tragedia. Según algunos testigos, una noche, después de discutir fuertemente con su padre, Felipe hijo tuvo un ataque de nervios y se encerró en la oficina de su papá, donde había guardada un arma. Segundos más tarde, se habría escuchado un disparo, cuando su hermano Lalo Ford y los empleados que estaban ahí esa noche entraron en la oficina de Felipe padre. Encontraron al primogénito de la familia muerto debajo del escritorio con un disparo en la cabeza. Va a la fábrica, se mete abajo de un escritorio, escribe una carta y se pega un tiro. A los 33 años. Tu tío. Mi tío Felipe Ford. ¿Y tu abuelo vivía cuando él se suicidó? Sí, se peleaban continuamente. Mi tío Felipe y mi abuelo Felipe también se peleaban continuamente. Era una pelea constante. Creo que hay secretos que yo jamás voy a enterarme. Felipe padre nunca pudo superar la muerte de su primer hijo y después de esa desgracia, el fundador de Felford jamás volvió a ser el mismo. En esa época en la que perdió a su hijo, Felipe padre solía viajar mucho a su España natal. Si bien seguía casado con su primera esposa, Felipe Ford tenía muchos romances con mujeres de Madrid y Barcelona. En uno de sus viajes, en el año 62, conoció a una joven española llamada Encarnación Ruiz, a quien los argentinos, 2 décadas más tarde, conocerían con el nombre artístico de Ashira. Jorge Eduardo y Ricardo Ford, los 3 hijos de Lalo, comenzaron a trabajar en la fábrica desde muy chicos. Si bien los 2 hijos mayores aún continúan trabajando ahí, Ricky, a los 20 años, se rebeló y le dio el peor disgusto a su padre al irse a Miami a trabajar como barman y modelo, renunciando a ser parte de la empresa familiar. Por esta decisión, los 2 hermanos de Ricardo, quienes siempre fueron muy sumisos frente a su padre y respondieron a todas sus exigencias, se distanciaron de Ricky cuando éste se fue a Miami y durante muchos años no le dirigieron la palabra. Solamente su madre Marta, quien siempre lo sobreprotegió y estuvo a su lado, le dio todo su apoyo y le enviaba dinero a Ricky a escondidas de su marido Lalo. Luego de la muerte de Carlos Lalo Ford, la dirección de la fábrica quedó en manos de Marta, su viuda. Pero mientras Eduardo y Jorge, los hermanos de Ricardo, comenzaron a hacerse cargo del directorio de la empresa, Ricky decidió alejarse y no quiso relacionarse con la fábrica.
Jorge y Eduardo no tuvieron ningún tipo de acercamiento con Ricardo, ni siquiera cuando éste se convirtió en el padre de los mellizos Felipe y Marta. Para los dos hermanos de Ricky, era imperdonable que el menor de la familia no haya querido trabajar en la empresa familiar. Aunque su madre Marta siempre lo apañó, Ricardo nunca obtuvo la aprobación ni de su padre ni de sus hermanos en el momento en el que declaró que se quería dedicar al mundo artístico. Para Jorge y Eduardo, era una ofensa que Ricardo tenga ese ostentoso estilo de vida y siempre se sintieron muy molestos por los derroches que Ricardo hizo de su dinero, ese capital que tanto sacrificio le había costado forjar a su abuelo Felipe, que llegó al país en 1912 para hacerse la América. La rivalidad entre los hermanos se sostuvo durante mucho tiempo y fue recién después de la explosión mediática de Ricky en el año 2009 que sus dos hermanos mayores volvieron a dirigirle la palabra. Así se forjó una de las fortunas de una emblemática familia argentina, con escándalos, secretos, hijos extramatrimoniales, traiciones, odios y hasta un suicidio. Esta es la otra cara de la moneda que muestran los herederos de Felford, la verdadera historia